Este tema que es pleurotomía y sello de agua. Como definición, pues se conoce como pleurotomía la incisión quirúrgica de la pleura a través de un espacio intercostal. El sello de agua pleural se refiere a un sistema hermético que mediante tubos conectados entre sí se insertan en la pleura o en el mediastino con el fin de drenar y en su caso eliminar los líquidos o los gases que estuvieran conectados en la cavidad del tórax. Este sistema de tipo hermético, como ya lo había dicho, favorece la reexpansión pulmonar y restaura la dinámica respiratoria. El sistema cuenta con una válvula unidireccional que permite la salida del contenido normal que estuviera en la cavidad e impide la entrada de aire. En concreto, pues la pleurotomía es un procedimiento mediante el cual se establece una comunicación entre la cavidad pleural y el exterior con fines de tratamiento. Bueno, para tomar en cuenta algo muy importante, pues vamos a describir lo que es la anatomía quirúrgica del espacio pleural. Pues bueno, la pleura es una membrana serosa que envuelve y recubre ambos pulmones. Lo que es el mediastino, el diafragma, la capa interna torácica. La pleura consta de dos hojas. La pleura parietal, que es la capa más externa que está en contacto con la pared de la caja torácica, y la pleura visceral, que es la capa más interna, cual está en contacto con los pulmones. Bueno, vamos a mencionar unas indicaciones para la pleurotomía y la colocación de un sello de agua. La primera pues es neumotórax espontáneo. Tiene que ser primario en un pulmón previamente sano, secundario en pulmones con patología preexistente. El segundo es neumotórax traumático. Posteriormente seguimos con barotrauma por insuficiencia de aire y a presión elevada por la tráquea. Neumotórax iatrogénico, primario o procedimientos con instalación de catéter venoso central. Secundario a biopsia pulmonar o ventilación mecánica. También está el neumotórax a tensión, el hemotórax, el quilotórax, el empiema, la cirugía torácica, heridas penetrantes del tórax, heridas penetrantes toracoabdominales. Y bueno, una técnica para la pleurotomía. Para empezar, pues vamos a necesitar lo que es el material y el equipo. En primera, vamos a tener monitorización de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Vamos a tener que checar el oxímetro del pulso. Vamos a ver la ropa estéril para el operador, compresas de campo y compresa fenestrada. También tiene que haber equipo de cirugía menor, sondas de pleurotomía con los calibres de los 24 a los 36, suturas no absorbibles de calibre 0 con aguja curva y un equipo de drenaje pleural. Bien, el equipo de drenaje originalmente consiste en sumerger el extremo del tubo de drenaje 2 centímetros debajo de la superficie de agua contenida en un frasco. Bueno, vamos a mencionar unas indicaciones para la pleurotomía y la colocación de un sello de agua. La primera pues es neumotórax espontáneo. Tiene que ser primario en un pulmón previamente sano, secundario en pulmones con patología preexistente. El segundo es neumotórax traumático. Posteriormente seguimos con barotrauma por insuficiencia de aire y a presión elevada por la tráquea. Neumotórax iatrogénico, primario o procedimientos con instalación de catéter venoso central. Secundario a biopsia pulmonar o ventilación mecánica. También está el neumotórax a tensión, el hemotórax, el quilotórax, el empiema, la cirugía torácica, heridas penetrantes del tórax, heridas penetrantes toracoabdominales. Y bueno, una técnica para la pleurotomía. Para empezar, pues vamos a necesitar lo que es el material y el equipo. En primera, vamos a tener monitorización de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Vamos a tener que checar el oxímetro del pulso. Vamos a ver la ropa estéril para el operador, compresas de campo y compresa fenestrada. También tiene que haber equipo de cirugía menor. Sondas de pleurotomía con los calibres de los 24 a los 36, suturas no absorbibles de calibre 0 con aguja curva y un equipo de drenaje pleural. Bien, el equipo de drenaje originalmente consiste en sumerger el extremo del tubo de drenaje 2 centímetros debajo de la superficie de agua contenida en un frasco. Bien, la técnica para la pleurotomía.
vamos a necesitar en este caso lo que es un material y un equipo para realizar este procedimiento. Vamos a tener que ver en esto lo que es la monitorización de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, el oxímetro de pulso, ropa estéril para un operador, compresas de campo y compresa fenestrada, equipo de cirugía menor, sondas de pleurostomía de calibres 24 a 36, suturas no absorbibles del calibre 0 con aguja curva y un equipo de drenaje pleural. Bien, para la posición del paciente a pleurotomía, una vez que ya se vaya a realizar este procedimiento, hay que darle posición a nuestro paciente. Aquí, pues dentro de lo de la literatura, se dice que se recomienda hacer la pleurotomía en una sala de operaciones equipada y con vigilancia de anestesia. Sin embargo, pues en algunas ocasiones el procedimiento en una urgencia se prefiere en estos casos llevar el material y el equipo al área de urgencia o sala pues de medicina crítica. En este caso, pues vamos a tratar, este tipo de procedimientos tiene que ser un lugar adecuado, en un quirófano con los correctos procedimientos y bajo una anestesia. Pero pues en este caso, si necesitar o llegar al paciente de urgencia o a un lugar de medicina crítica, como lo menciona en la literatura, pues se va a tener que llevar en este caso el material, el procedimiento, se va a tener que llevar dentro del área designada donde se vaya a realizar. Y pues bueno, en la que, bueno, pues como ya estábamos mencionando, pues el paciente se va a colocar en una posición sedente, descansando los brazos sobre una mesa de mayo. La posición adecuada es con el enfermo en decúbito dorsal, con elevación del brazo del mismo lado del tórax, en que se proyecta la pleurotomía, y en caso de insuficiencia respiratoria se hace elevación de la porción cefálica. Para proseguir con lo que es el procedimiento, pues bueno, como en todas las cirugías también, antes que nada tenemos que ver y verificar el consentimiento informado y corroborar que el paciente conozca el procedimiento y sus probables complicaciones. Como ya lo sabemos, pues bueno, este es un procedimiento quirúrgico el cual se va a intervenir de manera quirúrgica a este paciente, por lo tanto se tuvo que haber revisado el consentimiento informado, que algún familiar esté pues informado de esto, al igual que el paciente, que sepa el procedimiento que se le va a realizar y las posibles complicaciones que pueda tener durante la cirugía, o ya sea antes, durante o después de este procedimiento. Bien. Para el segundo punto que tenemos del procedimiento, pues es instalar la monitorización y el oxímetro de pulso. Siempre hay que tener muy en cuenta lo que son signos vitales. Tenemos que conocer también datos importantes de nuestro paciente. Si es hipertenso, padece de la presión baja, padece de la presión alta, y pues bueno, tenemos que tomar también en cuenta su pulso, su oxímetro, ver que esté oxigenando bien, ver que no haya alguna complicación antes de iniciar, y el paciente también nos tiene que referir si siente algún síntoma o padece de algo, respuestas humanas, si padece algún dolor, dónde lo refiere, y que lo mencione antes de iniciar, ya que con esto pues podemos evitar alguna complicación dentro de lo que sería pues el procedimiento quirúrgico. Bien, tenemos que tomar la radiografía del tórax y a la vista y revisarla siempre antes del procedimiento. Como todo, tenemos que conocer perfectamente el cuerpo del paciente. Tenemos que realizar la radiografía, revisarla bien a detalle, y pues el personal médico es el que se va a encargar de corroborar que esté en perfectas condiciones para proceder a lo que es el procedimiento quirúrgico. Tenemos también que hay que escoger con precisión el sitio de naturaleza de la colocación que se va a evacuar. Esto determina si ha de evacuar aire, sangre o líquido, y la presencia de tabicaciones o zonas de adherencia entre las dos hojas de la pleura. Bien, como ya lo sabemos y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, este procedimiento se utiliza para drenar líquidos o en su caso eliminarlos, por lo tanto tenemos que saber qué tipo de líquidos son los que va a drenar. Bien, seleccionar y marcar el sitio de la incisión, las líneas axilares anteriores y axilares medias son las adecuadas. El paciente en decúbito comprime o angula las ondas colocadas en sitios más posteriores. Como algo que ya sabemos, tenemos que marcar el sitio donde se va a realizar este tipo de procedimiento para que no haya alguna... se vaya a ir por otro lado el cirujano y vaya a cortar en algún lugar donde no era el adecuado. Siempre tenemos que marcar bien pues, los puntos. Bien, los cuidados del drenaje torácico. Bien,
Es necesario que el cuerpo de enfermería, el personal auxiliar del quirófano y de las salas de medicina crítica tengan entrenamiento específico con el manejo del paciente con sello de agua pleural. Tiene que conocer específicamente bien el tema para saber qué es lo que van a hacer y pues todo lo que abarca este tipo de cirugía. El concepto de hermeticidad del sistema y los principios fisiológicos de su empleo son obligación de los equipos de salud y de intendencia que pueden ocasionar complicaciones durante la movilización y el traslado del paciente. Por tanto, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: vigilancia de apósitos que deben permanecer limpios y secos, fijar la tubería y sujetar los componentes del sistema de drenaje. También se tiene que hacer la supervisión constante de la oscilación de líquido en la cámara del sello, vigilancia permanente de los niveles de líquidos en los 3 compartimentos del equipo, consignando las características de los fluidos. Tenemos que tomar en cuenta qué tipo de fluido es y pues ver también olor, color y pues el tipo de aspecto que tenga, si es muy líquido, si es ceroso, si es viscoso, dependiendo el tipo de líquido que sea. La vigilancia permanente de los niveles de líquidos, como ya lo había dicho, hay que revisar bien los fluidos. El registro de horario del gasto de líquidos que se depositan en la cámara recolectora, hay que tomar muy en cuenta el horario, cada cuánto está drenando los líquidos, hay que tomar en cuenta la cantidad de líquidos que está drenando y pues bien, también como lo había mencionado anteriormente, los aspectos de cómo son estos líquidos. El drenaje de 150 mililitros o más en una hora para un paciente de 70 kilogramos es motivo de revisión por parte del cirujano. Si vemos que está cumpliendo con estos aspectos, el médico cirujano tiene que hacer revisión de esto. Nunca elevar el sistema sobre el paciente porque se perdería la función del sello y habría peligro de reflujo hacia la pleura. Tenemos que tomar muy en cuenta esto, es una medida muy grande, ya que de lo contrario, si no lo hacemos, puede traer complicaciones para el paciente. No desconectar la sonda pleural del sistema ni dejar abierto a la atmósfera, ya que podría haber contaminación, y pues no pinzar la sonda pleural ni las lesiones que trae este procedimiento. Las complicaciones más frecuentes pues son lo que es el sangrado por lesión de los vasos del paquete subcostal, neuralgia intercostal por inclusión del paquete vascular nervioso, laceración de órganos intratorácicos o de la cúpula diafragmática, infección superficial o profunda por empiema, hematoma de pared y enfisema subcutáneo y del mediastino por inflamación del aire, Bien, vamos a hablar de lo que es el retiro del drenaje. Por lo general, los drenajes pleurales se mantienen durante 4 o 5 días, dependiendo de la patología que determinó su instalación. Al cabo de los cuales pues no hay una oscilación del mecanismo de la cámara de sello de agua y no drena más líquido ni aire. Se pide al paciente que tosa y si no hay salida del líquido o del aire se considera que la sonda ya no tiene función. Es preciso solicitar una placa del tórax para comprobar que el pulmón se ha expandido y que ya no haya algún derrame de líquido. Para este material, o bueno, para el material que vamos a necesitar para el retiro del drenaje, pues van a ser guantes estériles, el equipo de curación con bisturí para cortar suturas y el apósito. Bien, para la técnica para extraer el tubo, como primero, pues hay que cortar las suturas que sujetan al drenaje, reservando pues los hilos largos del punto en colchonero horizontal y hacer con ellos medio nudo. Otro punto que también tenemos en lo que es la técnica, tenemos pedir al paciente que haga algunas inhalaciones y estando en inspiración pedirle que contenga la respiración. Retirar el drenaje de un solo movimiento, ya que si no podemos dañar al paciente con los movimientos bruscos. Anular la sutura de control, cortar el cabo de los hilos y aplicar apósito oclusivo y tomar una placa del tórax para un control. Bien, una de las complicaciones que va a tener la retiración de este tubo pues va a ser la siguiente.
Obstrucción del tubo de drenaje. Esta pues es una complicación frecuente que hace ineficiente el drenaje y que puede hacer regresar o empeorar la patología y ocultar un sangrado persistente. Otro punto es la desconexión de la tubería y fuga occidental. Si pasa inadvertida, esta contingencia produce un colapso pulmonar con insuficiencia respiratoria. También está lo que es el enfisema subcutáneo. La infiltración de aire en los tejidos blandos indica que los orificios de la sonda quedaron en pared torácica. Y por último, el paciente va a referir dolor.